El zumbido insistente de un teléfono vibró en el silencio estéril de la habitación. Un sonido tan fuera de lugar como un grito en una biblioteca. Era el de Sara. El nombre de Derek brillaba en la pantalla, un rayo de traición en la tenue y fría luz. En ese preciso instante, nuestro hijo Tommy, de 5 años, se retorcía violentamente. Un torrente horrible de sangre y bilis salía de su boquita al cuenco de plástico rosa que yo sostenía. Su cuerpo se convulsionaba por el esfuerzo, cada jadeo era como un martillazo contra mis costillas. El teléfono volvió a vibrar, implacable y exigente. El aire estaba impregnado del ardor químico del antiséptico, un olor que hacía tiempo se había instalado en mis fosas nasales y se había instalado definitivamente. Era el olor a suelos blanqueados, alcohol isopropílico y un dulzor tenue y empalagoso que no pude identificar, pero que siempre asociaría con el miedo. A nuestro alrededor, las máquinas que supuestamente debían salvarle la vida a Tommy mantenían su propio ritmo frío y mecánico. El goteo intravenoso sonaba con una lentitud exasperante mientras el monitor cardíaco emitía una cuenta regresiva electrónica constante, cada pulso era un segundo robado del futuro de nuestro hijo. Era una sinfonía de pérdida inminente, y yo era su director involuntario. Sentía el pecho como si estuviera revestido de hormigón, cada respiración era una lucha. Observé a Sara, mi esposa, mientras su pulgar se cernía sobre el icono verde brillante de respuesta en su teléfono. Todo mi instinto me pedía a gritos que soltara la maldita cosa, que tomara la mano de Tommy, que le ofreciera una palabra de consuelo al pequeño y tembloroso niño que libraba una guerra en sus propias celdas. Pero no lo hizo. Su atención estaba completamente centrada en la pantalla. Su mundo se redujo a ese único punto de contacto con otro hombre mientras su hijo, nuestro hijo, vomitaba su vida en una tina de plástico. La decisión se estaba tomando ahí mismo, en el espacio de esa vacilación. Una nueva oleada de pánico me invadió, fría y aguda. No era solo el cáncer, la quimioterapia, la sangre. Era el correo electrónico que leí esta mañana, el que ahora tenía grabado en mi mente. El aviso final de la compañía de seguros. Teníamos 48 horas para obtener la autorización para la siguiente ronda de tratamiento. 48 horas, o cancelarían su cobertura por completo, alegando alguna laguna burocrática sobre enfermedades preexistentes y terapias experimentales. Sin ella, estábamos perdidos. El cronómetro no solo estaba en el monitor, estaba en toda nuestra vida. Se levantó, las patas de su silla rozando el linóleo. Con una última mirada de disculpa hacia mí, no hacia Tommy, salió al pasillo, cerrando la puerta casi por completo tras ella. Su voz, cuando llegó, era un susurro bajo y conspirador, pero en el tenso silencio de la sala de quimioterapia, se oyó como un grito. «Yo también te extraño», murmuró, y las palabras me retorcieron el estómago. Miré a Tommy. Sus ojos, abiertos y vidriosos por la fiebre y el dolor, estaban fijos en la puerta. Me agarró la manga con una mano débil. «Papá», susurró con voz ronca. «¿Por qué se fue mamá?» No pude responderle. Las palabras se me atascaron en la garganta, un nudo de dolor y rabia. Su traición casual ante la agonía de nuestro hijo era una línea que jamás imaginé que pudiera cruzarse. Algo dentro de mí, algo que había estado suplicando, esperando e intentando mantener unida a nuestra familia fracturada, finalmente se quebró. La desesperación no desapareció, pero se cristalizó en algo duro y afilado. Resolución. Apreté suavemente la mano de Tommy. Le aparté el pelo empapado de sudor de la frente y esperé a que la enfermera entrara y desenganchara la bolsa de quimioterapia. Una vez que se acomodó y se sumió en un sueño profundo, salí de la habitación. Mis pasos resonaban con una determinación que no había sentido en meses. Rebusqué en mi gastada bandolera, evitando con los dedos la ropa de repuesto y el libro de dinosaurios favorito de Tommy, hasta que se cerraron alrededor del sobrenuevo de la compañía de seguros. Extendí la carta sobre el alféizar blanco de la ventana de la sala de espera. Saqué mi teléfono y tomé una foto nítida y precisa del párrafo condenatorio que citaba su negación. Luego marqué el número del abogado de la familia. «Bill, soy Marcus», dije en voz baja pero firme. «Necesito verte». «¿Ahora?» «Se trata de Sara. Necesito solicitar una modificación urgente de nuestro acuerdo de custodia. Es un caso de negligencia médica y de poner en peligro a un niño. Está saboteando activamente la atención de nuestro hijo».
Escuché un momento, con la vista fija en la puerta de la habitación de Tommy. Tengo pruebas de que lo está poniendo en riesgo. Voy para allá. Seguía apoyada contra la pared del pasillo cuando regresé, con una leve sonrisa soñadora en el rostro mientras escribía. Verlo, tan pronto después de que nuestro hijo tosiera sangre, me heló la sangre. Caminé directo hacia ella, interponiéndome entre ella y su teléfono, obligándola a mirarme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por un destello de fastidio. ¿Qué, Marcus? Antes de que pudiera poner una excusa o una mentira, le expliqué la nueva realidad. Tienes 12 horas, Sara, dije, manteniendo la voz serena, sin el infierno que rugía en mi interior. Ese es el tiempo que tienes para elegir. Puedes quedártelo. Señalé con la barbilla hacia el mundo exterior del hospital, el mundo donde Derek vivía. O puedes quedarte con nuestro hijo. No puedes tener ambas cosas. Mañana al mediodía necesito saber que has cortado todo contacto con él y que estás totalmente comprometido a salvar a Tommy. Si no, la próxima conversación será con mi abogado. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta antes de torcerse en una mueca de incredulidad. No seas dramático, Marcus, se burló, guardando el teléfono en el bolsillo trasero como si yo fuera una niña en un berrinche. No es un juego tonto. Mi relación con Derek no tiene nada que ver con Tommy. Tiene todo que ver con él, repliqué, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. Estaba vomitando sangre y saliste a atender una llamada de tu novio. Eso tiene todo que ver con él. 12 horas. Su risa desdeñosa me siguió mientras le daba la espalda y caminaba hacia el ala administrativa. La rabia era ahora un combustible que me impulsaba a seguir adelante. Si ella no ayudaba, si estaba trabajando activamente en nuestra contra, tenía que saber cuáles eran nuestras opciones. Encontré la oficina de asesoría financiera del hospital y entré sin cita previa. Una mujer de rostro amable con una placa que decía Señora Albrecht, escuchó pacientemente mientras le explicaba la inminente fecha límite del seguro. Lo entiendo, dijo con expresión comprensiva. Averigüemos su cuenta y veamos cuánto nos espera para el próximo ciclo de tratamiento si tiene que pagar de su bolsillo. Podemos hablar de planes de pago, solicitudes de caridad. Su voz se fue apagando mientras escribía, frunciendo el ceño. Qué raro, murmuró, haciendo clic con el ratón un par de veces más. ¿Qué pasa?, pregunté, con un nudo en el estómago. Giró el monitor hacia mí. Según nuestros registros, ayer se hizo un pago considerable de su cuenta de ahorros conjunta, pero no fue al hospital. Era una transferencia bancaria. Los fondos fueron redirigidos. Me quedé mirando la pantalla, con los datos bancarios flotando ante mis ojos. El corazón me latía con fuerza. ¿A dónde lo redirigieron? El consejero parecía incómodo. A una cuenta comercial, de Enterprises, LLC. Derek. Nos había vaciado los ahorros. Ni para ir de compras ni para unas vacaciones. Había canalizado el dinero que habíamos reunido para el tratamiento de vida o muerte de nuestro hijo, directamente al negocio de su amante. Ayer, mientras yo sostenía la mano de Tommy, ella aseguraba su futuro con él. La consejera hablaba de protección contra el fraude y de contactar al banco, pero no podía oírla por el zumbido en mis oídos. Salí a trompicones de su oficina, apoyándome en la pared del pasillo para recuperar el aliento. La traición fue absoluta, una campaña de tierra arrasada contra nuestro hijo y contra mí. No fue solo negligencia, fue sabotaje. Miré el gran reloj digital que colgaba sobre la estación de enfermeras. Sus números rojos brillaban con una claridad brutal. Eran las 4:17. El dinero se había esfumado. El seguro estaba a punto de vencer y la ventana para la siguiente ronda de quimioterapia de alta dosis de Tommy, la ronda que los médicos decían que era su mejor y quizás última oportunidad, se estaba agotando. El doctor Chen había sido explícito. El tratamiento tenía que empezar mañana a medianoche para tener alguna esperanza de éxito. El reloj ya no solo corría, sino que se burlaba de mí. El ultimátum de 12 horas que le había dado a Sara me parecía una broma de otra vida. Quedó obsoleto en cuanto salí de la oficina de la asesora financiera. No solo había tomado su decisión, sino que la había liquidado, apostando al futuro de nuestro hijo por un nuevo comienzo con Derek. No había vuelta atrás, no había negociación.
Mientras me alejaba del hospital, las luces de la ciudad se difuminaban en franjas de un color indiferente. No conducía a casa, ya no teníamos. Iba al apartamento que había sido nuestro hogar, el lugar donde armé la cuna de Tommy y pinté las paredes de su habitación de un alegre azul cielo. Aún tenía mi llave. No sabía qué esperaba encontrar, pero sabía que no podía dejar que su monstruoso robo quedara sin respuesta. Necesitaba ver su rostro cuando se viera obligada a rendir cuentas, no como una voz distante al teléfono, sino como una cómplice entre las ruinas de la vida que había incendiado. Cada luz roja se sentía como una afrenta personal, un retraso en la inevitable y sombría confrontación que me aguardaba. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos eran montañas blancas sobre una pálida cresta. Ahora estaba operando con algo más que ira, un motor frío y despejado de absoluta necesidad. La vida de Tommy no dependía de la compasión de su madre, sino de mi capacidad para defenderme. Entré al apartamento con mi vieja llave. El clic de la cerradura sonó anormalmente fuerte en el silencioso edificio. El aire me golpeó primero. Estaba mal. Nuestro aroma compartido a detergente de vainilla y mi jabón de sándalo había desaparecido, completamente borrado y reemplazado por la dulzura áspera y empalagosa de la colonia de Derek. Flotaba en el aire como una niebla, una presencia invasora que se había instalado en la esencia misma del lugar. Entonces vi las cajas. Estaban apiladas en la sala, adornadas con el logo de una empresa de mudanzas, pero fue el dormitorio, nuestro dormitorio, el que asestó el golpe final y visceral. La puerta estaba entreabierta y la abrí. Nuestra cama seguía allí, pero la mitad del armario estaba vacío, y cajas de mudanza nuevas, sin desempacar, se apilaban contra la pared del fondo. Su ropa ya colgaba junto a la de ella. Un elegante y moderno reloj reposaba en su lado de la cama, donde había estado mi desgastado ejemplar de una novela de suspense hacía apenas una semana. No se había ido sin más. Lo había instalado en su casa, superponiendo su existencia al fantasma de la mía sin dudarlo un instante. Estaba construyendo un nuevo nido antes de que el anterior se enfriara, usando el dinero destinado a nuestro hijo moribundo como anticipo. Se me aclaró la garganta a mis espaldas y me giré. Derek estaba apoyado en la puerta de la cocina, con una sonrisa burlona en los labios. Era la personificación de la colonia, untuoso, seguro de sí mismo y completamente satisfecho de sí mismo. Sostenía una taza de café negro en una mano, acunándola como un trofeo. Mientras tomaba un sorbo lento y pausado, la inclinó para que pudiera leer el alegre texto blanco que la cubría. El mejor padrastro del mundo. El mensaje era tan audaz, tan profundamente cruel en su momento y contexto, que por un instante, me quedé mirando, sin palabras. No fue solo una carcajada. Fue una declaración de guerra. Fue un golpe calculado, destinado a desmoralizarme, a establecer su dominio en el territorio que tan a fondo había conquistado. Se regodeaba. Aquí, en el corazón de mi vida anterior, rodeado por la evidencia de su victoria, se burlaba del sufrimiento de mi hijo y de mi propia pérdida. Su sonrisa se ensanchó al ver el impacto. Estaba disfrutando de esto, absorbiendo mi sorpresa y mi dolor como el café en su insípida taza de celebración. Parece que tu marido está teniendo una crisis nerviosa, cariño, dijo Derek, con una falsa preocupación informal en su voz, dirigida por encima de mi hombro a Sara, que ahora aparecía detrás de él, a la sombra de la cocina. Entró sin más. Sara dio un paso adelante, colocándose ligeramente detrás de Derek, como si lo usara como escudo. Su expresión no era de disculpa ni de nerviosismo. Era dura, defensiva. Ya no es mi marido, Derek, lo corrigió con palabras tajantes y definitivas. Ni siquiera se habían presentado los documentos legales, pero en su mente, yo ya era un artefacto de una vida pasada. La furia que había estado conteniendo finalmente se desató, pero salió como hielo, no como fuego. Vaciaste nuestra cuenta de ahorros, dije con una voz peligrosamente baja. El dinero para el tratamiento de Tommy, se lo enviaste por transferencia. Sara se estremeció, la primera emoción genuina que le vi. Derek, sin embargo, simplemente se encogió de hombros. Era una inversión empresarial, dijo con suavidad, un préstamo puente. Tienes que ser astuto con los activos, Marcus. Estoy construyendo un futuro para ella, que es más de lo que tú has podido hacer. Lo ignoré, con la mirada fija en Sara. ¿Un futuro? ¿Qué futuro, Sara?
Los médicos le dieron 48 horas de margen, el seguro se acabó. Ese dinero era su única oportunidad. No te atrevas a intentar culparme con eso, espetó, alzando la voz. Esto es lo que haces. Lo conviertes todo en cuestión de enfermedad, de dinero. ¿No crees que yo también estoy sufriendo? Creo, dije, interrumpiéndola, que Tommy ya casi no sabe de tu existencia. Pregunta por qué te fuiste mientras está conectado a una vía, pero veo que te has adaptado perfectamente. Echó la cabeza hacia atrás, con el rostro convertido en una máscara de amargo resentimiento. Los niños se adaptan más rápido que los hombres rotos, espetó. El silencio que siguió a sus palabras fue algo físico. Llenó la habitación, presionando mis tímpanos, más denso y sofocante que el hedor de la colonia de Derrick. Era un vacío donde todo el amor, la historia y la esperanza compartida que una vez compartimos se extinguieron, sin dejar rastro. La expresión petulante de Derrick y la mirada desafiante de Sara parecían deformarse y distorsionarse en él. Silencio aplastante. Formaban un frente unido, dos depredadores que habían separado con éxito a su presa de la manada y ahora admiraban su labor. En ese momento, me resultaron más extraños que extraños en la calle. Miré su rostro y luego el de él, y por fin lo comprendí. Ya no quedaba nada que decir, nada por lo que luchar. La batalla por Sara había terminado hacía tiempo. La batalla por Tommy apenas comenzaba. Esa única y cruel frase, los niños se adaptan más rápido que los hombres rotos, fue un regalo. Cortó el último y desgastado lazo que me unía a la mujer con la que me casé. El silencio que dejó a su paso no solo me dolió. Fue un dolor más profundo e infligió un dolor más profundo y duradero que cualquiera de las docenas de inyecciones intravenosas y puertos de quimioterapia que nuestro hijo tuvo que soportar. Era el sonido del fin. Conduje de vuelta al hospital aturdido, mientras sus últimas y crueles palabras resonaban en el interior de mi coche. Los niños se adaptan más rápido que los hombres rotos. Ella había juzgado, emitido su veredicto sobre mi dolor y mi valor, y al hacerlo, me había liberado. La confrontación no me había dado la satisfacción de verla arrepentirse, pero sí me había dado algo mucho más valioso. Claridad. La guerra tuvo dos frentes. El primero, para el alma de Sara, fue una pérdida catastrófica. La segunda, por la vida de Tommy, era ahora mi única misión. No había nadie más. Ni socio, ni aval, ni red de seguridad. Solo estaba yo, un reloj que corría y los restos de una cuenta de ahorros que ella había saqueado para su nueva vida. Al regresar al aire silencioso y aséptico de la sala de oncología, el peso de esa realidad me oprimió. Me acomodé en la silla junto a la cama de Tommy, el vinilo suspiró bajo mi peso. Estaba dormido, su pequeño rostro en paz por una vez, las profundas líneas de dolor suavizadas por la gracia que el sueño le brindaba. Su pecho subía y bajaba a un ritmo constante que desmentía el caos que rugía en su sangre. Lo observé, memorizando la curva de su mejilla, la forma en que sus pestañas rozaban su piel. Los números rojos en el monitor al otro lado de la habitación brillaban, las 9:32. La fecha límite de medianoche para mañana se cernía sobre él, un muro vertical de imposibilidad. No tenía dinero, no tenía ningún plan, solo tenía la desesperada voluntad de no decepcionarlo. Apoyé la cabeza entre las manos. La textura áspera de mis palmas contrastaba marcadamente con la suavidad estéril de todo lo que me rodeaba. Estaba destrozada. Quizás tenía razón, pero yo seguía allí. Mi teléfono vibró en la mesita de noche y levanté la vista de golpe. Un número desconocido con la centralita del hospital. Se me encogió el corazón, y mi mente catalogó al instante cada peor escenario. Una complicación. Una reacción a la última ronda. El cáncer avanzaba más rápido de lo que creían. Busqué a tientas el teléfono, mi pulgar se resbaló 2 veces antes de poder contestar. Hola, susurré con voz tensa. ¿Marcus? Soy el Dr. Chen. Espero no llamar demasiado tarde. ¿Tiene un minuto para hablar? Su voz era tranquila y profesional, pero eso no calmó el frenético martilleo en mi pecho. Los médicos no llamaron casi a las 10 de la noche con trivialidades. ¿El Dr. Chen? Sí, ¿está todo bien? ¿Es Tommy? Me puse de pie, paseando por el pequeño espacio a los pies de la cama como si pudiera escapar de cualquier mala noticia. Todo está bien, Marcus.
Mejor que bien, la verdad. Por eso llamo. Dejé de dar vueltas. ¿Mejor? ¿Qué quieres decir? Estaba revisando sus últimos análisis de sangre de la sesión de esta tarde, empezó, y oí el crujido de papeles, un sonido que normalmente me llenaba de pavor. Sus recuentos de glóbulos blancos, los niveles de blastos. Marcus, está respondiendo a la quimioterapia. Es pronto y debemos ser cautelosos, pero la respuesta es más agresiva y positiva de lo que esperábamos. La quimioterapia está funcionando, está atacando con fuerza la leucemia. Me hundí en la silla, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Funciona? Las palabras me resultaron extrañas. Durante meses, cada actualización había sido una preparación cuidadosamente redactada para lo peor. Habíamos estado librando una batalla perdida, ganando tiempo a pasos brutales y castigadores. Sí, lo que me lleva a mi otra noticia, la verdadera razón por la que te llamo esta noche. Hizo una pausa, y el silencio se prolongó por un instante. Marcus, encontramos un donante. El mundo se inclinó sobre su eje. Me agarré al reposabrazos de la silla para estabilizarme. Un donante, susurré, sin estar seguro de haberlo oído bien. Para el trasplante, pero dijiste que las probabilidades eran astronómicas. Lo sé, pero encontramos a uno. Un joven en Alemania registrado en la base de datos internacional. Es un marcador de 9 sobre 10. Es, bueno, lo más cercano a un milagro que nuestra ciencia puede alcanzar. Un sollozo escapó de mi garganta, un sonido áspero y estrangulado. Esperanza tan larga que un extraño regresó corriendo como una ola gigante, abrumador y poderoso. Fue tan intenso que casi dolió. Una cerilla, repetí, con las palabras saboreando la salvación. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos? Significa que el juego ha cambiado, dijo el Dr. Chen, con la voz impregnada de una nueva energía. El trasplante de médula ósea ya no es una fantasía lejana. Es nuestro objetivo principal. Es nuestra cura. Pero necesita estar lo suficientemente fuerte para recibirla. Necesita estar en remisión. Por eso, esta próxima ronda de quimioterapia, la que empieza mañana, es la más crítica de su vida. Es nuestro puente hacia el trasplante. Tenemos que combatir la leucemia con todas nuestras fuerzas, lograr la remisión y prepararlo. El tiempo es limitado, pero podemos lograrlo, Marcus. Después de colgar, no podía moverme. Me quedé allí sentada, con el teléfono aferrado a la mano, mirando a mi hijo dormido mientras las lágrimas me corrían por la cara. Un donante, una cura, un futuro. Las palabras daban vueltas en mi mente, tejiendo un nuevo tapiz de posibilidades. En ese instante, una visión floreció en mi mente, tan clara y vívida que parecía el recuerdo de algo que aún no había sucedido. Me vi, dentro de 6 meses, de la mano de Tommy. Llevaba una pequeña mochila azul, con el pelo castaño y espeso, y caminaba, no hacia una sala de quimioterapia, sino por las brillantes puertas rojas de un aula de kinder. Vi la alegría pura en su rostro al ver a un amigo, la energía sana y vibrante en sus pasos. Vi una vida para él. Una vida entera, llena de rodillas raspadas, fiestas de cumpleaños, partidos de ligas infantiles y fotos escolares horribles. Y mientras ese hermoso futuro se consolidaba, en mi mente, otra visión, más oscura, tomó su lugar. Vi a Sara, de pie en el apartamento que había robado. Vi a Derek, cuyo encanto se había desvanecido ahora que el dinero se había esfumado. Vi facturas vencidas amontonándose en el mostrador, seguidas de llamadas de cobro, y luego cartas severas, de aspecto oficial, con texto rojo. Vi un aviso de ejecución hipotecaria pegado a la puerta, la consecuencia final de una base cimentada sobre el robo y la traición. Su ganancia a corto plazo a cambio de una desolación a largo plazo. Pensarlo no me trajo alegría, solo una sombría sensación de equilibrio cósmico. Su camino era suyo. La mía estaba aquí con mi hijo. La visión no solo me dio esperanza, sino también una espada. El obstáculo era el mismo, el dinero, pero lo que estaba en juego ya no era simplemente sobrevivir una semana más. Estaban a punto de conseguir una cura. No lo dudé. Le pedí el número al administrador del plan 401K de mi empresa. Era tarde, pero por algo tenían una línea directa disponible las 24 horas.
Un sistema automatizado dio paso a una persona con voz cansada. «Hola». Se comunicó con la línea de retiro por dificultades del servicio de jubilación. ¿Cómo puedo ayudarle? Me llamo Marcus Thorne, dije con voz firme y clara. Necesito liquidar toda mi cuenta 401k inmediatamente. Hubo una pausa al otro lado. Señor, sin duda puedo iniciar ese proceso por usted, pero estoy obligado por ley a informarle sobre las importantes sanciones financieras. Hay una penalización del 10% por retiro anticipado, además de tributar como ingreso ordinario. Podría perder casi la mitad del valor de su cuenta. Entiendo, dije. No importa. Señor, estos son sus ahorros para la jubilación. Liquidar la cantidad total es una medida muy extrema. ¿Has considerado pedir un préstamo con la cuenta en su lugar? Su voz estaba impregnada de preocupación practicada. Un préstamo no será suficiente, dije, mirando a Tommy. Pensé en las puertas del jardín de infancia. Y mi jubilación está aquí, en esta cama. Necesito cada centavo que puedas darme. Necesito que transfieras el importe total de la multa directamente al Departamento de Finanzas de Oncología Pediátrica del Hospital General de la ciudad. Tengo aquí mismo el número de cuenta y el número de ruta. Le di los datos que me dio la señora Albrecht. Hubo más clics, más escritura. Bien, señor Thorne. He iniciado la liquidación completa y la transferencia bancaria. Recibirá una confirmación por correo electrónico en 1 hora. Los fondos deberían estar disponibles para el hospital mañana. La firmeza de su tono coincidió con mi propio alivio. Lo había logrado. Había sacrificado mi futuro para comprar el suyo. Fue el mejor trato que jamás había hecho. El correo electrónico de confirmación llegó a las 3:14 de la madrugada. Un mensaje automático y estéril que, sin embargo, parecía una escritura sagrada. Los fondos de mi 401k, mi futuro completo, se habían transferido y recibido con éxito en el hospital. Una profunda calma me invadió. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía un punto de apoyo. Había recuperado algo de control del caos. Más tarde esa mañana, mientras el sol entraba a raudales en la habitación de Tommy, vi a mi hijo comer unas cucharadas de yogur, una pequeña victoria que me pareció monumental. La esperanza que despertó la llamada del Dr. Chen ya no era una chispa frenética y vacilante. Era una llama constante. Con el trasplante ahora una meta tangible y el tratamiento puente asegurado, mi propósito era único. Salí al pasillo y volví a llamar a mi abogado. Bill, soy Marcus, dije con voz firme. ¿Hecho? La siguiente ronda de tratamiento está completamente financiada. Casi podía oír su alivio por teléfono. Es una noticia increíble, Marcus, de verdad. Ahora, sobre la audiencia de emergencia. Presenté la moción, alegando riesgo médico y económico. El juez querrá ver un patrón claro. ¿Mencionaste que se gastó todos los ahorros? Confirmé que lo había gastado todo. Lo transfirió directamente a la cuenta del trabajo de su novio. Bill silbó. Bueno, ese es nuestro pilar fundamental, pero necesitamos más. Necesitamos demostrar que esto no fue un error de juicio puntual, sino una campaña sostenida de negligencia. Necesito que rompas cualquier vínculo financiero que tengas con ella. Tarjetas de crédito, cuentas conjuntas, lo que sea. Tenemos que demostrar que usted es el único sostén económico estable y que ella representa un riesgo financiero activo para el niño. Su consejo consolidó mi siguiente paso. Y Marcus, añadió con tono serio. Revisa su historial médico. Cada cita, cada receta, cada nota del médico. Busca cualquier cosa de la que fuera responsable y que se le haya pasado por alto. Necesitamos construir un muro de pruebas tan alto que no pueda saltarlo. Encontré los documentos en una caja de archivos que guardaba en mi coche. Reliquias de una vida que ahora parecía centenaria. El contrato de nuestra tarjeta de crédito conjunta, la que usábamos para la compra y la gasolina. La documentación de un pequeño préstamo con garantía hipotecaria que habíamos solicitado para una nueva caldera. Hacía 2 inviernos. Todo era testimonio de una sociedad que ahora era un lastre tóxico. Conduje hasta su apartamento. Apreté la mandíbula. No llamé. No escribí.
Simplemente me senté en el elegante e impersonal vestíbulo, un espacio diseñado para impresionar a los visitantes. Y esperé. Cuando las puertas del ascensor por fin se abrieron y ella salió, riéndose de algo que Derek acababa de decir, su sonrisa se desvaneció en cuanto me vio. El rostro de Derek se endureció, su mano se movió posesivamente hacia la parte baja de su espalda. No me puse de pie. No levanté la voz. Simplemente tomé el primer documento, el contrato de la tarjeta de crédito, y comencé a romperlo en tiras pequeñas y meticulosas. Dejé que los pedazos cayeran al suelo de mármol pulido. Marcus, ¿qué demonios haces?, preguntó con voz aguda y alarmada al observar la escena. La ignoré, recogí el contrato de préstamo y comencé el mismo proceso silencioso y deliberado de destrucción. Los pequeños ruidos desgarradores fueron la única respuesta. Estaba desmantelando nuestra vida juntos, pieza por pieza. Ella se abalanzó hacia adelante, sus tacones repiqueteando furiosamente en el suelo. Derek se quedó junto al ascensor, observando con una expresión cautelosa y desdeñosa. ¿Qué te pasa? Esto es una locura. Continué mi trabajo, triturando el papel hasta convertirlo en un pequeño montón de confeti financiero a mis pies. No puedes dejarme fuera, Marcus, dijo, y su voz pasó de la ira a un tono de pánico genuino. Se estaba dando cuenta de que no era un gesto dramático. Fue una ejecución financiera. Le cortaron públicamente el acceso a mi estabilidad, mi crédito y mis ingresos. La miré entonces, con una mirada fría y vacía del hombre que una vez conoció. Mírame, dije. Las dos palabras, pronunciadas en voz baja, tenían más fuerza que un grito. Una mirada desesperada y suplicante se dibujó en sus ojos. No era por Tommy, no era por mí. Era por su estilo de vida, su red de seguridad, que ahora se estaba convirtiendo en basura en el suelo de su edificio. Sigo siendo su madre, insistió, apoyándose en el único título que creía intocable, la única reivindicación que creía que le otorgaba derechos indiscutibles. Hice una pausa, con el último documento entre las manos. Dejé que el peso de su reclamación flotara en el aire un instante antes de asestar el golpe final. Madres, dije con voz clara y cortante, por ella, por Derek y por el portero que fingía no escuchar. No abandones a niños moribundos por amoríos. La dejé allí, entre los fragmentos dispersos de nuestros contratos rotos. No miré atrás. Mi siguiente parada fue la cafetería del hospital, un lugar ruidoso y bullicioso donde podía mantener el anonimato. Compré un café que no tomé y me senté en una mesita en la esquina. Saqué la carpeta gruesa de 3 anillas que contenía el historial médico completo de Tommy. Tal como me había aconsejado Bill, comencé a construir mi muro. Durante las 2 horas siguientes, dejé de ser padre. Era un contador forense de negligencia. Cotejé el calendario de citas que tenía con los resúmenes oficiales de las visitas del hospital. Mi instinto me decía que era inestable, pero la realidad era una abdicación sistemática de sus deberes. Una cita de seguimiento con el nutricionista fallida en marzo. Una consulta de hematología reprogramada en abril a la que nunca lo llevó. Una extracción de sangre rutinaria en mayo que tuve que ir corriendo del trabajo a cubrir en el último minuto, porque se le había olvidado. Los casos se acumularon. Entonces descubrí el verdadero patrón. Recordé el calendario familiar compartido que solíamos tener en línea. Aún tenía acceso. Con un temor creciente, lo abrí en mi teléfono y lo coloqué junto a la carpeta médica. Empecé con la primera cita perdida de hace 6 meses, cuyo motivo aparecía en el calendario: el viaje de mamá. Revisé sus redes sociales, un lugar que no había visitado en meses. Ahí estaba. Una foto de ella y Derek sonriendo, chocando las copas. La etiqueta indicaba la ubicación, un bar de moda en una azotea de Chicago. La empresa de Derek tenía una oficina allí. Se me heló la sangre. Seguí investigando. Una sesión de fisioterapia perdida para Tommy en junio coincidió perfectamente con una escapada de fin de semana para ella, a Los Cayos de Florida. Una reunión crucial con el equipo de oncología en julio, a la que tuve que asistir solo por teléfono desde el trabajo, coincidió con la misma semana en que publicó fotos de un relajante viaje de trabajo con Derek a San Diego. Una a una, las piezas encajaron, formando un mosaico repugnante de engaños. No fueron solo 18 citas perdidas.
Fueron 18 veces que eligió unas vacaciones con su amante en lugar de una visita al médico para su hijo enfermo. Me temblaban las manos al marcar el número de Bill. Lo tengo, dije con la voz llena de rabia. Está todo aquí. 18 veces, Bill, 18 veces faltó a sus citas. Y puedo demostrar que en cada una de esas citas, ella estaba de viaje con él. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea. Dios mío, finalmente dijo, Marcus, esta es la clave. Esta es la prueba irrefutable de su constante negligencia en favor de su vida personal. Esto lo cambia todo. Tenía razón. Esta evidencia transformó el caso de una disputa doméstica complicada en un caso claro de poner en peligro a un menor. El tribunal ha actuado con rapidez con mi solicitud de emergencia, continuó Bill, con voz firme ahora. El juez ha programado la audiencia de custodia. Quiere verlos a ambos en su despacho mañana a primera hora. Me quedé paralizada, con la mente acelerada. Mañana. Espera, ¿a qué hora mañana?, pregunté, con una nueva sensación de temor. 8:30 en punto, respondió Bill. Mis ojos se dirigieron al tablero de horarios que había fijado en la carpeta médica de Tommy. Se me encogió el corazón. Allí, con rotulador negro, estaban las palabras que yo misma había escrito esa misma mañana. Última ronda de quimioterapia, puente al trasplante, viernes, 8:30 de la mañana. Los dos eventos más importantes de mi vida, la lucha por salvar legalmente a mi hijo y el tratamiento que lo salvaría físicamente, estaban programados para la misma hora. La elección nunca fue una elección en absoluto. Fue una amputación. A las 8 de la mañana del viernes, me quedé junto a la cama de Tommy, con el corazón roto en 1000 pedazos. Era tan pequeño en la cama enorme, con un puerto ya conectado en el pecho, sus ojos abiertos con la familiar aprensión que precedía a cada tratamiento. Las enfermeras se movían a su alrededor con una eficiencia gentil que yo solía complementar, tomándole la mano, contándole alguna historia tonta, prometiéndole un nuevo dinosaurio de juguete cuando todo terminara. Pero no podía quedarme. No pude ser quien lo acompañara durante el terror inicial de la quimioterapia, que comenzaba con su duro efecto. Tuve que dejar a mi hijo justo cuando más me necesitaba para librar una batalla que le aseguraría un futuro en el que me necesitaría. Papá tiene que ver a un hombre muy importante, susurré con voz ronca mientras le acariciaba el pelo. Se trata de asegurarnos de que podamos combatir a los malos en tu estómago para siempre. El doctor Chen y la enfermera Ramírez estarán aquí mismo. Y regresaré antes de que puedas contar hasta 100 millones. Me miró con el labio inferior temblando. Pero te deseo, papi. Cada palabra era una herida fresca. Lo sé, amigo. Yo también lo deseo, dije, forzando una débil sonrisa. Le besé la frente, un beso largo y prolongado, intentando volcar todo mi amor, fuerza y disculpas en ese único punto de contacto. Luego me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. Porque si lo hubiera hecho, nunca me habría ido. El juzgado familiar era un mausoleo de tonos beige apagados y susurros apagados y ansiosos. Olía a café rancio e indiferencia burocrática, un mundo aparte de la urgencia vital de la sala del hospital que acababa de abandonar. La tensión en el aire era un zumbido de baja frecuencia, una vibración colectiva de familias rotas y confianza destrozada. Mi abogado, Bill, un hombre robusto y sensato con un traje ligeramente arrugado, me recibió junto a los ascensores. Me sujetó el hombro con firmeza. ¿Estás bien, Marcus? Solo pude asentir, con la mente aún en esa habitación del hospital. Bien, porque hoy vas a ver una función ahí. Va a llorar. Hablará de amor y estrés. Intentará hacerte pasar por el villano. No reacciones. No le des la satisfacción. Mira al juez. Mírame a mí. Mira la mesa. Pero no la mires a ella. Hoy no existe. Solo existen las pruebas. Recuérdenlo. Entramos en el despacho del juez, una sala con paneles de madera que parecía más un juzgado que un despacho de abogados. Sara ya estaba allí, sentada al otro lado de una gran mesa de caoba. Era la viva imagen de la angustia maternal. Llevaba un maquillaje sutil, diseñado para resaltar sus ojeras. Llevaba un vestido gris conservador y un pañuelo pequeño y delicado en la mano.
Su abogado, un hombre astuto con una sonrisa experta y comprensiva, le susurraba algo al oído. Levantó la vista al entrar, sus ojos brillaban con lágrimas artificiales. La función ya había comenzado. El juez, un hombre de rostro severo llamado Harrison y ojos cansados que habían presenciado claramente todos los matices del engaño humano, dio inicio a la sesión. He revisado la moción de emergencia presentada por el señor Thorne, dijo con voz grave. Y la respuesta de la señorita Sarah. Ahora escucharé breves argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión. El abogado de Sarah se puso de pie, con movimientos fluidos y teatrales. Su señoría, lo que tenemos aquí no es un caso de negligencia, sino una familia que se derrumba bajo la presión más inmensa imaginable. Mi clienta, la señorita Sarah, es una madre amorosa que ha estado lidiando con la posible pérdida de su hijo. Sí, ha cometido errores. A veces, su juicio se ha visto nublado por el abrumador estrés emocional y económico. Ha buscado consuelo en una nueva relación, una decisión que lamenta si le ha causado alguna angustia a su hijo. Pero su amor por Tommy nunca ha flaqueado. Hizo un gesto hacia Sarah, quien obedientemente sollozó suavemente en su pañuelo. El señor Thorne, en su propio dolor, se ha vuelto controlador, posesivo y manipulador financieramente. Lo único que mi cliente pide es que el tribunal deniegue esta moción punitiva y le permita participar plenamente en la recuperación de su hijo. Ella no es un monstruo. Es una madre que ha sido llevada al límite. Sarah habló entonces, con voz temblorosa pero clara. Amo a mi hijo más que a nada en este mundo, su señoría, dijo, mirando directamente al juez. Sé que no he sido perfecta. He tenido miedo. Tomé malas decisiones. Pero estoy lista para corregirlo. Solo quiero estar ahí para él. Por favor, no me quites a mi hijo. Bill dejó que el silencio se extendiera un momento después de que ella terminara, antes de ponerse de pie. Sostenía la gruesa carpeta de pruebas. Su señoría, el amor no es un sentimiento. Es una acción. Y las acciones de la señorita Sarah presentan un panorama muy diferente al que acaba de describir su abogado. Se volvió hacia Sarah. Señorita Sarah, usted declaró que su juicio estaba nublado por dificultades económicas. ¿Es correcto? Sí, susurró. Las facturas eran abrumadoras. Entonces, ¿puede explicarme, continuó Bill, con la voz ligeramente endurecida, por qué el 15 de mayo transfirió más de $60,000, la totalidad de la cuenta de ahorros destinada a la atención médica de Tommy, no al hospital, sino a la cuenta de empresa de su novio, Derek? El abogado de Sarah se puso de pie de un salto. Protesto. Las decisiones financieras personales de mi cliente no son relevantes. Lo son cuando implican el robo directo de fondos destinados al cuidado de un menor, respondió Bill, abogado. Revocado, el juez gruñó, conteste la pregunta, señorita Sarah. Sarah tartamudeó. Era una inversión, un préstamo para asegurar nuestro futuro. No pude contenerme. Las palabras brotaron de mí en un susurro gutural y áspero que resonó por toda la sala. Amabas más el dinero de Derek. El juez me miró fijamente. Señor Thorne, un arrebato más como ese y lo esperarán en el pasillo. Asentí, apretando los puños bajo la mesa. Bill insistió, implacable. Hablemos de otra acción. El 11 de julio, Tommy tuvo una consulta pretratamiento crucial con todo su equipo de oncología. Tenías previsto asistir. No lo hiciste. Marcus tuvo que asistir solo por altavoz. ¿Dónde estabas, señorita Sarah? Miró a su abogado con pánico en los ojos. No lo recuerdo. Tenía una obligación laboral. ¿En serio? Preguntó Bill, sacando un fajo de papeles de su carpeta. Porque este es un recibo de tarjeta de crédito de su cuenta conjunta, con fecha del 11 de julio. Es por un masaje paradisíaco en pareja y 2 margaritas en el bar de la piscina del Azure Resort en Cabo San Lucas. ¿Es esta tu firma? Colocó el papel sobre la mesa frente a ella. La sala quedó en silencio. Sarah miró su propia firma como si fuera una serpiente enroscada. Marcus está manipulando las cosas, gritó finalmente, con la voz quebrada. Está tergiversando todo. Lo único que se tergiversa aquí, señorita Sarah, es la verdad, dijo Bill con frialdad.
Prefirió unas vacaciones en Cabo a las citas de quimioterapia de su hijo. Mientras su abogado intentaba recomponerse, tomé mi carpeta y me puse de pie. No dije ni una palabra. Me acerqué a la cabecera de la mesa y le deslicé un documento por la caoba pulida al juez Harrison. Era la confirmación de la transferencia bancaria de mi cuenta 401k al hospital. El juez la recogió, recorriendo la página con la mirada, deteniéndose en el total. Su expresión, ya sombría, se endureció. Bill proporcionó el contexto. Su señoría, mientras la señorita Sara disfrutaba de masajes en Cabo y agotaba sus ahorros, el señor Thorne tomaba una decisión diferente. Ayer liquidó toda su cuenta de jubilación, hasta el último centavo que había ahorrado para su futuro, para asegurar que el tratamiento de Tommy pudiera comenzar esta mañana. El tratamiento que se está llevando a cabo ahora mismo, mientras hablamos, que el señor Thorne no recibe para poder estar aquí y proteger a su hijo de la misma mujer que dice amarlo. El contraste flotaba en el aire, crudo y condenatorio. Las mentiras de Sara contra mi sacrificio, sus recetas para margaritas contra mi receta para la vida de mi hijo. El juez Harrison dejó el documento sobre la mesa. Miró a Sara y, por primera vez, el cansancio en sus ojos dio paso a un desprecio agudo y manifiesto. No necesitaba oír nada más. La principal y única responsabilidad de este tribunal es el bienestar del niño. Tommy Thorne, comenzó, su voz sin dejar lugar a discusión. De las pruebas presentadas, no de los testimonios, sino de la innegable evidencia documentada, se desprende claramente que uno de los padres ha priorizado sistemática y flagrantemente sus propios intereses, mientras que el otro ha hecho sacrificios que solo puedo describir como absolutos. Me miró fijamente. Señor Thorne, concedo su petición. Se le otorgará la custodia inmediata, exclusiva, legal y física de su hijo. Sentí un alivio tan profundo que casi me dobla las rodillas. Se acabó. Yo había ganado. Él no había terminado. Volvió su mirada acerada hacia Sara, quien ahora lo observaba en un silencio atónito, olvidando su actuación. Señorita Sara, sus acciones son atroces. Demuestran una asombrosa falta de criterio y un nivel inquietante de indiferencia paternal. Francamente, rozan lo criminal. Se inclinó hacia adelante. No tendrás contacto con tu hijo. Sin embargo, creo que incluso en el peor de los casos, un niño podría necesitar algún día conocer a su madre. Por lo tanto, no le retiraré sus derechos hoy, pero sí le solicitaré una evaluación psicológica completa a su cargo. A la espera de los resultados de dicha evaluación, todas las visitas que se le concedan en el futuro estarán bajo estricta supervisión profesional. ¿Me entiendes? Bill me dio una palmada en la espalda, un gesto firme y tranquilizador que me sacó de la confusión de las últimas palabras del juez. Estará bien, Marcus, dijo, con la voz más suave que jamás le había oído. Lo lograste. Ahora vete. Ve a estar con tu hijo. Asentí, un movimiento brusco e inconexo. Me sentí vacío, destrozado por la dura experiencia. La victoria no fue como una descarga de adrenalina. Fue una exhalación lenta, profunda y silenciosa que sentí que llevaba un año conteniendo. Salimos del despacho del juez y regresamos al pasillo beige. La pesada puerta de madera empezó a cerrarse tras nosotros, una última barrera entre mi nueva realidad y el desastre que dejaba atrás. Justo antes de que se cerrara, su voz, despojada de todo artificio y veneno, se coló por la estrecha abertura. Marcus. Se quebró al oír mi nombre, un sonido de pánico puro y puro. No era una exigencia ni una amenaza. Era el grito aterrorizado de alguien que acababa de darse cuenta de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Por un instante fugaz, me detuve. Cada instinto, cada jirón de la historia, cada fantasma de la mujer que una vez amé me impulsaba a dar la vuelta. Pero no lo hice. Mantuve la vista fija en la señal de salida al final del pasillo, esa brillante promesa roja de escape. Escuché el clic de la pesada puerta al cerrarse, un sonido definitivo y absoluto, que la encerró con sus decisiones. Luego me marché. 6 meses después, el sol me calentaba la cara y el aire olía a sal y protector solar. Los únicos pitidos estériles provenían de un camión de helados lejano. Me senté sobre una manta en la arena, observando a Tommy. Su pelo, antes fino y desigual,
Había vuelto a crecer en una mata espesa y rebelde que le caía sobre los ojos cuando reía. Era un torbellino de energía frenética, propio de un niño de 5 años, cavando una zanja enorme y compleja alrededor de un castillo de arena torcido. Usaba una pala amarilla brillante para librar una alegre batalla individual contra la marea, gritando de alegría cada vez que una ola rompía sus defensas y llenaba su foso con agua. Sus médicos lo habían declarado en remisión total hacía un mes. El trasplante había sido un éxito brutal y aterrador. Y aquí estaba, sano y salvo, cubierto de arena y vivo. Tan increíble, milagrosamente vivo. Mi vida era una tranquila rutina de dejar a los niños en la guardería, revisiones médicas que ahora eran aburridas y redescubrir la sencilla alegría de la presencia de mi hijo. La vida de Sara, por lo que pude deducir a través de algún que otro correo mal dirigido o algún breve correo electrónico de su abogado sobre los términos de su inminente régimen de visitas supervisadas, se había desmoronado de la forma más previsible. Derek, el hombre por quien había perdido todo su mundo, desapareció en el momento en que sus tarjetas de crédito fueron rechazadas y el fondo de mi 401k liquidado se agotó. Dejó atrás una serie de cuentas al límite y una dirección de reenvío que no llevaba a ninguna parte. El banco finalmente embargó el apartamento que no podía permitirse sola, y las notificaciones oficiales de quiebra, según su abogado, se acumulaban en casa de sus padres como hojas de otoño. Una pequeña parte de mí debería haberlo disfrutado, pero no sentí nada más que una pena distante y clínica. Mi venganza nunca tuvo como objetivo su destrucción. Se trataba de la supervivencia de Tommy. Justo entonces, se olvidó de su castillo y corrió por la arena para derribarme, haciéndonos caer a ambos sobre la manta entre un torbellino de extremidades y risas. Y lo oí. Un sonido que creía que nos habían robado para siempre. Era una risa sincera, profunda y desde el fondo de mi ser, sin dolor ni miedo. Era el sonido de la felicidad pura y sin complicaciones. Lo abracé fuerte, el sonido me envolvió, sabiendo con absoluta certeza que algunas de las mayores batallas de la vida no terminan con el estruendo de una venganza estruendosa, sino con la silenciosa victoria de la risa de un niño contra el rugido del océano. Mientras lo veía correr de vuelta a su castillo, un pensamiento me invadió, tan sereno y claro como el cielo azul. Podría haber alargado la lucha durante años, enterrándola en gastos legales, atormentándola con cada victoria, haciéndola sufrir como ella nos había hecho sufrir a nosotros. Podría haberme dedicado a arruinarla, pero mi energía era un recurso finito, y Tommy la necesitaba toda. Al final, el castigo más profundo que podría haberle infligido no fue un acto de agresión, sino la desaparición. Salí de ese juzgado, de su vida, y me llevé conmigo lo único sin lo cual realmente no podía vivir, no el dinero, ni la estabilidad, sino la validación de mi atención. La había dejado sola en la habitación silenciosa y vacía de sus propias consecuencias. A veces el mejor castigo, la única justicia verdadera, es simplemente irse.